Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, viernes 31 de octubre de 2025, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles, como siempre, el resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Ayer no pudimos conectarnos con ustedes porque tuve que resolver un problema personal. Bueno, no un problema, un asunto personal. Entonces, no pudimos entregarles las noticias, pero ahora sí, vamos a hacerlo. Iniciamos con los titulares. Sean ustedes bienvenidos. El escudo del Ecuador es uno de los más bonitos del mundo, según la inteligencia artificial. Veremos más adelante los detalles. Así atenderán bancos, supermercados y transporte interprovincial por el feriado de noviembre. También Ecuador emite un protocolo para prevenir discriminación por identidad de género en colegios. Peajes estatales serán gratuitos durante el feriado de noviembre por disposición de Daniel Noboa. También veremos cómo saber si estás en el registro social para acceder a bonos del gobierno. 3 familias perdieron sus hogares por un incendio en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. En Guayas, un comerciante secuestrado en Guayaquil fue liberado en Lomas de Sargentillo. Más adelante veremos los detalles. También se espera que más de 346,000 personas viajen desde las terminales de Guayaquil en el feriado. Frente de Trabajadores y la UNE convocan a marcha para el 12 de noviembre en varias ciudades. Familias enfurecidas entierran a sus muertos tras la redada más letal de Río, con 132 fallecidos. Y la celebración de Halloween no es originaria de Estados Unidos. Sus raíces son europeas, celtas y cristianas. Así que esto veremos también más adelante. Pero como a los ecuatorianos nos interesa que hoy es el Día del Escudo Nacional del Ecuador, vamos a iniciar con esta porque para nosotros tiene que ser más importante. ¿Cuál es el escudo nacional más bonito del mundo? Bueno, la respuesta es compleja, subjetiva y depende de los gustos de cada persona. Pero para la inteligencia artificial, el escudo del Ecuador definitivamente entra en la lista de los más destacados por su belleza. Ecuavisa.com pidió a los motores de Gemini, ChatGPT, Grok y Copilot hacer un ranking de los emblemas más armónicos a propósito de que este 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional del Ecuador. A Gemini se le dio esta instrucción: ¿cuál es el escudo nacional más lindo del mundo? Y dame las razones. La inteligencia artificial de Google dio un podio encabezado por México, Puerto Rico y Ecuador. De nuestro país dijo que el escudo destaca por la riqueza de sus elementos naturales y geográficos en un diseño de óvalo tradicional, entre ellos el cóndor, el volcán Chimborazo también. En cambio, Copilot también ubicó al escudo ecuatoriano en el tercer lugar, describiendo que el Chimborazo, el río Guayas y el cóndor andino forman una escena natural impresionante, además de transmitir un mensaje de soberanía y libertad. En cambio, a ChatGPT se le solicitó un top de los escudos nacionales más lindos del mundo y ubicó a Ecuador en el puesto 11. En cambio, si se le pregunta cuáles son los más lindos de América Latina, colocó al país en segundo lugar por su complejidad artística y simbolismo geográfico e histórico que lo hacen una verdadera obra maestra. Entre los rasgos distintivos tenemos que el cóndor andino extendiendo sus alas sobre un paisaje con el Chimborazo y el río Guayas. Ese es su rasgo distintivo. Por otra parte, Grok dice que se le dio a esta inteligencia artificial el siguiente prompt: dame un top de los escudos nacionales más lindos de Latinoamérica, y la inteligencia artificial de Elon Musk ofreció un listado en el que el Ecuador se ubica en el puesto 6 porque el cóndor, río, volcán, barco forman una verdadera postal andina en miniatura. A todas estas herramientas
coincidieron en que la belleza de un escudo nacional es algo subjetivo y depende mucho del gusto personal, la historia y la simbología de cada persona que cada persona valora. Y aunque no hay un consenso oficial, se atrevieron a realizar un ranking en el que el escudo nacional del Ecuador consta entre los más sublimes. Bien, entonces hoy celebramos este lindo escudo que tenemos, el escudo nacional del Ecuador. No nos olvidemos que cada 31 de octubre recordamos este símbolo patrio importante para los ecuatorianos. Dicho esto, vamos a iniciar ahora sí con el desarrollo de la información. Así atenderán los bancos, supermercados y transporte interprovincial por el feriado de noviembre. Ecuador está a las puertas de un feriado 4 días que irá desde sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre por el Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca. Aunque hay muchas personas que viajarán a diferentes destinos, también hay quienes se quedarán en sus ciudades y se preguntan cómo atenderán los principales servicios durante los días de asueto. Aquí les detallamos la atención de bancos, supermercados y transporte interprovincial. La Asobanca explicó que los bancos privados garantizarán la continuidad de los servicios financieros a nivel nacional a través de los canales establecidos, incluyendo cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y medios electrónicos. Los corresponsales no bancarios se refieren a servicios como transferencias, retiros y pagos. Se encuentran ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios. La atención en ventanillas de bancos no estará disponible porque depende de cada institución, por lo que se recomienda revisar su institución bancaria. Las principales cadenas de supermercados atenderán en el horario de 10 horas 30 a 20 horas del sábado hasta el martes. Esto puede haber variaciones dependiendo del supermercado. En cuanto al transporte interprovincial, el transporte interprovincial a escala nacional funciona con normalidad luego del paro de 31 días que afectó principalmente a Imbabura. En Quito, los terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe ofrecen 144 destinos para la costa, sierra y Amazonía. Televistazo registró que ya hay movimiento de pasajeros desde las 6 horas de la mañana, es decir, desde hoy ya se está viendo que está moviéndose turísticamente el país debido a este feriado nacional de 4 días, del 1 al 4 de noviembre. Ecuador emite un protocolo para prevenir discriminación por identidad de género en colegios. El Ministerio de Educación del Ecuador anunció este jueves 30 de octubre del 2025 que emitió un protocolo para la prevención de discriminación por identidad de género en el sistema educativo en cumplimiento con una sentencia de la Corte Constitucional. El fallo, que se emitió en noviembre de 2024, nació del análisis de la acción de protección que interpusieron en 2017 los padres de una niña trans española, quienes denunciaron que una escuela de Salinas vulneró los derechos de la menor al no darle acompañamiento mientras ella se encontraba en un proceso de reivindicar su género. La Corte señaló que la institución había vulnerado el derecho de la niña a la igualdad y a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación en el componente de adaptabilidad, entre otros. También ordenó al Ministerio elaborar un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa. La sentencia causó polémica en el país, pues grupos religiosos denunciaron que los jueces estaban imponiendo la ideología de género en el sistema educativo, mientras que organizaciones defensoras de los derechos LGBTI+ aseguraron que el fallo garantizaba que niñas, niños y jóvenes trans puedan contar con un entorno seguro y respetuoso para su desarrollo personal. Por medio de un comunicado del Ministerio de Educación, señaló que este jueves
desarrolló un instrumento técnico, pedagógico y normativo construido con enfoque integral, preventivo y de corresponsabilidad social que no promueve ideologías de género ni agendas doctrinarias. Un principio fundamental del protocolo es no alentar o promover la toma de decisiones irreversibles en niñas, niños y adolescentes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, resguardando su identidad física, emocional y psicológica. Esta posición se basa en evidencia científica y criterios de madurez evolutiva que advierten sobre la necesidad de acompañar cada proceso con responsabilidad, orientación familiar y apoyo profesional, detalló la cartera de Estado. ¿Qué establece el protocolo? Bueno, el documento fue publicado en el Registro Oficial el pasado 27 de octubre y en él se exponen los lineamientos y acciones para prevenir, detectar y actuar ante las situaciones de violencia y discriminación por razones de identidad de género, garantizando una respuesta oportuna de la comunidad educativa desde un enfoque de protección integral. Entre ellos se detalla que si la o el estudiante desea mantener en confidencialidad su identidad de género, la información debe manejarse con especial cuidado, en resguardo de su derecho a la privacidad. Además, señala que se debe promover los baños como espacios seguros y respetuosos para todos y todas las estudiantes, estableciendo medidas que protejan su bienestar y garantizar el uso del uniforme escolar de manera homogénea para todo el alumnado a fin de prevenir actos de violencia o discriminación. Pero también se menciona que los profesores deben incorporar de manera transversal en sus clases contenidos y actividades que favorezcan la comprensión saludable de la sexualidad y el respeto a la diversidad de identidades, así como promover que los temas que se absorban estén libres de estereotipos, prejuicios o mensajes que fomenten discriminación. Si se detecta un caso de agresión o discriminación, deberá ser informado a las autoridades educativas, que podrán presentar una denuncia ante la Fiscalía si el acto constituye un delito. Seguimos con la información. Por otra parte, también Teleamazonas nos dice que el presidente Daniel Noboa Asín anunció este jueves 30 de octubre de 2025 que durante los 4 días de feriado de noviembre no se cobrarán los peajes en las vías administrados por el gobierno nacional. La medida estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el martes 4 de noviembre del 2025, días en que el país conmemorará el Día de Difuntos y la independencia de Cuenca. La disposición implementada a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene como objetivo fomentar el turismo interno, facilitar los desplazamientos de las personas y reactivar las economías locales en uno de los feriados más largos del año. Del 1 al 4 de noviembre no se cobrarán los peajes administrados por el Gobierno Nacional. Viaja, reencuéntrate con tu gente y redescubre los rincones que hacen único al Ecuador, indicó la presidencia de Ecuador a través de sus redes sociales. El gobierno nacional aclaró que la gratuidad de los peajes aplicará exclusivamente en las estaciones bajo su administración estatal, e hizo un llamado a las prefecturas del Guayas a sumarse a esta iniciativa, extendiendo la exoneración al resto de los peajes del país. Con esa decisión, el Ejecutivo busca impulsar el turismo y la movilidad luego de que el país afrontó cierres viales y protestas durante 31 días, esto por un paro convocado por la CONAIE tras la eliminación del subsidio del diésel. Seguimos y Metro Ecuador también nos dice que para acceder a los bonos o ayudas sociales del gobierno ecuatoriano es indispensable constar en el registro social, una base de datos que recopila información socioeconómica de los hogares y permite focalizar los subsidios hacia las familias en situación de vulnerabilidad. El registro social es una herramienta clave para la entrega de bonos y programas sociales en Ecuador. Se trata de una gran base de datos administrada por la Unidad del Registro
registro social, que contiene información demográfica, social y económica de los ciudadanos. Esta base permite que los ministerios e instituciones públicas identifiquen a los posibles beneficiarios de ayudas y subsidios, como el Bono de Desarrollo Humano, Bono Joaquín Gallegos Lara o Bono para Personas con Discapacidad, entre otros. Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES se detalla que al llenar la encuesta del registro social, usted ingresa a una base de datos, la misma que se entrega periódicamente a las carteras de Estado prestadoras de servicio, para que con base en sus criterios técnicos puedan identificar a los beneficiarios de las diferentes ayudas sociales. La unidad del registro aclara que no se entrega beneficios sociales ni subsidios estatales. Textualmente dice que esto lo hacen las instituciones usuarias de la base del registro social en un catastro en el que consta información social, económica y demográfica individual y a nivel de familias, que permite a las instituciones identificar a sus poblaciones objetivo para enfocar mejor los esfuerzos hacia los grupos en condiciones de pobreza. Actualmente la base de datos del registro social contiene información de más de 11 millones de personas a nivel nacional. Estos datos se entregan de manera mensualizada a instituciones como el MIES, Midubi, Cenecit y la Secretaría Técnica del Ecuador Crece Sin Desnutrición. Ahora, ¿cómo saber si estás en el registro social? Bueno, para consultarlo, si constas en el registro, sigue estos pasos. Ingresa al portal www.registrosocial.gov.es, digita tu número de cédula y la fecha de emisión del documento de identidad. Marca la casilla "No soy un robot" y da clic en consultar. El sistema mostrará tus nombres completos y el estado de tu registro. En los grupos de atención prioritaria, el registro tiene una evidencia de 36 meses. Para el resto de la población, el certificado tiene validez de 5 años. Según la unidad de registro social, las provincias con mayor número de hogares registrados en situación de pobreza son Guayas, Manabí y Pichincha, con datos levantados desde el 2018. El proceso de actualización del registro continuará hasta el 9 de noviembre de 2025 y se prevé encuestar a más de 272,000 hogares en todo el país. Seguimos con la información y también Ecoavisa nos dice que 3 familias perdieron sus hogares por un incendio en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Tenemos un reporte. Este fue el instante en que 2 cilindros de gas explotaron en medio de un incendio que arrasó 3 viviendas de madera levantadas en un mismo solar compartido. La emergencia se registró cerca de las 3 de la tarde de ayer en la cooperativa Independencia 2 de la isla Trinitaria. Según contó una de las afectadas, ella se encontraba en la casa de al lado, donde vive su tía, cuando su hijo le advirtió que salía humo de su vivienda. Mi niño me dice que se está prendiendo la casa. Y intentamos apagar, pero ya fue tarde, se prendió todo. Al parecer un cortocircuito. Había un tomacorriente cerca de la cama del cuarto y al parecer eso se prendió, que empezó prendiéndose el colchón. Agregó que las llamas se propagaron con rapidez y afectaron las 2 casas con las que compartía el solar. El fuego era intenso. Una gran columna de humo se divisaba a kilómetros de distancia. Los vecinos intentaron sofocar las llamas, pero según detallaron, fue imposible. Un infierno prácticamente. De aquí de Populacho, que estaba ayudando a apagar el incendio y lamentablemente resultó, las alcanzó la llama y se quemó. Y ahí salieron afectadas las 2 personas que ahorita están en el hospital con quemaduras. El incendio continuó consumiendo las 3 viviendas de madera hasta alcanzar 2 cilindros de gas que se encontraban en una de ellas. Ambos estallaron y el fuego se intensificó. Los moradores salieron corriendo ante el temor de una nueva detonación. Las familias afectadas señalaron que tras varios minutos, personal del cuerpo de bomberos llegó y logró controlar las llamas, pero ya lo habían perdido todo. Atrás iba con mi mujer y los 2 hijos de mi mujer. Y bueno, como podrán ver, está todo quemado, entonces necesitamos ayuda. Se quemó todo, el uniforme de mis hijos, los útiles, comida, mi refri, todas mis cosas que habían ahí. Yo ando con lo que tengo puesto nomás, no pude sacar nada, hasta mis mascotas
cuántas se quemaron allá adentro. Tras el incendio, los afectados buscaron entre los escombros algún objeto que se haya salvado, pero solo hallaron restos calcinados. Aseguraron que ahora deberán empezar desde cero y ver dónde duermen hasta poder construir nuevamente su hogar. Lamentable esto que ha sucedido. Esperamos que reciban la ayuda de las autoridades del gobierno del municipio de Guayaquil para que puedan de alguna manera retomar su vida normal y poder pasar este trago amargo y no pasar necesidades en estos días. Por favor, que las autoridades hagan lo necesario para poder ayudar a estas dos familias que lo han perdido todo. Seguimos con el desarrollo de las noticias y un comerciante secuestrado en Guayaquil fue liberado en Lomas de Sargentillo. La Policía Nacional liberó a un comerciante secuestrado en Guayaquil en un terreno baldío del cantón Lomas de Sargentillo. El rapto ocurrió el martes 28 de octubre cuando un auto interceptó al hombre, quien es propietario de un negocio del suburbio de Guayaquil, mientras estaba transitando por una calle del sector. Según detalló el general Walter Villarroel, comandante de la zona 8, la víctima, quien es un adulto mayor, fue sometido y les exigían a sus parientes $50,000 para la liberación. La familia denunció el hecho a la Policía Nacional, lo que llevó a que agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE realicen un operativo para dar con la víctima. El comerciante se encontraba en buen estado de salud y fue entregado a sus familiares. Asimismo, uno de los implicados en el secuestro fue capturado en el distrito Portete, quien es identificado como integrante de la banda Freddy Krueger. En otro operativo contra la extorsión, los uniformados detectaron que una persona privada de la libertad junto a su pareja sentimental exigían $5,000 a un negocio de Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil a cambio de dejarlos trabajar en paz. Ambos fueron aprehendidos y, de acuerdo a la policía, los detenidos son miembros del grupo delincuencial Los Tiguerones. Seguimos y elcomercio.com nos dice que se espera que más de 346,000 personas viajen en este feriado. Con motivo del feriado nacional por el Día de los Fieles Difuntos y la Independencia de Cuenca, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil informó que se prevé la movilización de más de 346 personas entre el viernes 31 y el martes 4 de noviembre de 2025. El flujo de viajeros se concentrará principalmente en la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales, puntos de salida hacia varios destinos turísticos del país. Según las proyecciones oficiales, la Terminal Terrestre de Guayaquil, aproximadamente 293,492 usuarios es lo que tendrá, y que la Terminal Terrestre Municipal de Pascuales recibirá alrededor de 53,285 pasajeros. Vamos a ver qué sucede. El día miércoles que regresemos por aquí veremos los resultados de este feriado. También, por otra parte, teleamazonas.com nos dice que el FUT y la Unión Nacional de Educadores anunciaron una movilización social para el 12 de noviembre de 2025 en rechazo a la consulta popular y referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa. En una conferencia de prensa este miércoles 29 de octubre de 2025 en Quito, los dirigentes de las organizaciones sociales anunciaron que la marcha también servirá para promover la campaña por el no en la consulta popular. El objetivo de la marcha será también organizar marchas en otras ciudades como Guayaquil, Cuenca y Loja, con el propósito de defender los derechos conquistados y exigir que el presupuesto estatal priorice educación, salud y seguridad social. Por otra parte, ya en el ámbito internacional y brevemente, familias enfurecidas entierran a sus muertos tras la redada más letal de Río
con 132 fallecidos. Las familias de las decenas de personas muertas en una mortífera redada de la policía de Río de Janeiro han comenzado a enterrar a los fallecidos y los residentes han quedado conmocionados por las escenas de matanza y enfadados con las fuerzas del orden, a las que acusan de uso excesivo de la fuerza, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Al menos 132 personas murieron durante la operación del martes, entre ellas 4 policías, según un recuento de la Defensoría Pública de Río de Janeiro. Un día después de la redada, que muchos describieron como una guerra, el barrio de favelas de bajos ingresos mostraba signos de vuelta a las actividades cotidianas, con algunos restaurantes y tiendas que esperaban de nuevo a los clientes. Textualmente dijeron: he venido a trabajar porque tengo que hacerlo, pero mi salud mental está destrozada, dijo Monique Santillano, una vecina de 40 años que regenta un salón de manicura. Textualmente dijo: esto no ha sido una operación, han sido asesinatos, no vinieron a detener, vinieron a matar. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esta terrible situación que ha acaecido en Río de Janeiro. Y finalmente también aquí Euronews.com nos dice que la noche del 31 de octubre se ha convertido en una de las celebraciones más populares del mundo, aunque hoy la asociamos con Estados Unidos. Halloween hunde sus raíces en las ancestrales tradiciones celtas europeas, llegando al continente americano con los inmigrantes irlandeses del siglo XIX. Contrario a la creencia popular, la palabra Halloween tiene raíces cristianas, proviene de la forma escocesa All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, y donde even significa noche en escocés y se contrajo con el tiempo hasta convertirse en Halloween. Esta festividad está profundamente vinculada con las celebraciones cristianas de Todos los Santos del 1 de noviembre y los fieles difuntos del 2 de noviembre, conocidas colectivamente como All Hallow Tide. Interesante. Sin embargo, estas fiestas cristianas se superpusieron con la antigua celebración celta de Samhain, que significa final del verano. Los celtas de las Islas Británicas celebraban este ritual, marcando la transición entre la temporada de cosechas y el oscuro invierno. Durante esta noche mágica, creían que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más fino, permitiendo que los espíritus cruzaran entre ambos mundos. Para protegerse, encendían grandes hogueras comunales que ahuyentaban a las entidades malignas. La Iglesia cristiana del siglo VIII estableció el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos. El Papa Gregorio III fundó un oratorio en San Pedro dedicado a todos los santos y mártires. Y hacia el año 800 las iglesias de Irlanda y Northumbria ya celebraban esta fiesta. En el año 835 se convirtió en fecha oficial en el Imperio Franco. Algunos historiadores sugirieron que esta fecha se eligió por influencia celta o germánica, ya que ambas culturas conmemoraban a los muertos al inicio del invierno, época de muerte en la naturaleza. La tradición de Halloween cruzó el Atlántico entre 1845 y 1849 durante la devastadora Gran Hambruna de Irlanda. Miles de irlandeses emigraron a Estados Unidos, llevando consigo sus costumbres ancestrales. Lo que comenzó como una tradición regional europea se transformó tras casi 2 siglos en la festividad no religiosa más popular de Norteamérica, desde donde se ha expandido nuevamente por todo el mundo. Bien, esto es un poquito de historia que he querido traerles aquí en el Informativo Nacional, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo. Hoy viernes 31 de octubre de 2025, como siempre de lunes a viernes a partir de las 10:30 les traemos las noticias. Espero que tengan un excelente fin de semana, un excelente feriado. Conmigo no nos vemos hasta el día miércoles 5 de noviembre. Que les vaya bonito. Chao, chao.